Buenos días, soy Arely Sánchez Aguilar, egresada de la licenciatura en Psicología de la Universidad de las Américas Ciudad de México y maestra en Psicología con residencia en Psicoterapia Infantil por parte de la UNAM. El día de hoy vamos a hablar sobre regulación emocional y límites en la infancia. La idea es conocer cuáles son los principios para establecer límites adecuadamente con los niños, niñas e incluso adolescentes, considerando las bases de cómo promover una regulación emocional funcional. Los invito a mandar dudas, comentarios en el chat para poderlas revisar al final, si es que hubiera alguna. Y bueno, vamos a empezar justamente revisando los principios para promover la regulación emocional. Consideremos en primer lugar que los papás, los adultos, seamos los tutores, cuidadores de niños y niñas, somos quienes debemos atender a las necesidades de estos y no al revés. Es decir, la regulación emocional en la infancia implica a un adulto que sea capaz de manejar adecuadamente sus emociones, no de manera perfecta, porque los papás somos humanos y pues va a haber errores, pero suficientemente bien poder manejar nuestras emociones como para poder estar para los niños y las niñas y ayudarles a aprender estas competencias. Ahora, desde pequeñitos, los niños y las niñas pueden ir aprendiendo a identificar cuáles son las emociones, las básicas en un inicio y después ampliar su panorama a emociones más complejas, y esa identificación de qué es lo que estoy sintiendo les va a permitir poder posteriormente aprender a manejarlas, lo que llamamos regular las emociones, tanto las agradables como las desagradables. Ese es otro punto que tenemos que considerar. No hay emociones buenas y malas, simplemente hay emociones que son gratas cuando las sentimos, como la alegría, y hay algunas que son displacenteras, como el enojo, la tristeza. No necesariamente se siente bien tenerlas, pero pues todas las emociones están ahí por algo. Entonces tenemos que aprender a identificar y manejar todas estas. Quiero enfatizar que cuando hablamos de regulación emocional, no estamos diciendo que el niño o la niña tenga que ocultar la emoción. A veces está esta mala concepción de que regular implica que si me siento triste no lo voy a demostrar, voy a estar feliz todo el tiempo porque eso significa que tengo un buen manejo de emociones. Y en realidad no, en realidad ocultarlo no me está permitiendo hacer algo respecto a esa situación que me generó algo en mí. Tampoco queremos evitar las emociones, que bueno, estas dos van muy de la mano. No queremos fingir que tenemos otra emoción que no es la auténtica, y tampoco queremos evitar el tomarnos un momento para identificar esa tristeza, sentirla, expresarla. En el caso de niños y niñas, comunicarla con el cuidador y poder recibir una contención. Y otro punto importante es que no importa qué tan asertivos seamos regulando las emociones de los niños y niñas, la meta no es cambiar automáticamente a una emoción agradable. Mi meta no es instalarle un botón a ese niño o a esa niña para apretárselo y cambiarlo a que esté feliz siempre que haya alguna otra emoción. En realidad lo que queremos es que sean capaces de expresar todas las emociones, decíamos, tanto las agradables como las desagradables, que puedan identificar cuál es la función de esa emoción. Si me enojé por algo, fue porque consideré que era injusto, fue porque yo esperaba que ocurriera de otra manera, fue porque hay un problema que tengo que resolver. Todas las emociones hay que irles enseñando a los niños y niñas que son como notificaciones que aparecen en nuestro celular, en nuestro dispositivo, que nos indican que algo está pasando y que tenemos que modificar, o que tenemos que tomarnos un tiempo para sentir esa emoción, conectar con alguien más, platicarle una situación que nos está agobiando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la regulación implica poder tener estos tres pasos: identificar, expresar y manejar la emoción de tal manera que no sea tan intensa
que no logre yo resolver y actuar de la manera que sea más adecuada en esa situación. Pero en ningún momento estamos diciendo que es ocultar o cambiar la emoción que estoy sintiendo automáticamente. Hay que considerar que parte entonces de regular las emociones implica aprender a tolerarlas, sobre todo las desagradables, ¿no? A lo mejor si nos sentimos feliz, bueno, pues no hay mucho problema, al contrario, nos sentimos con energía, nos sentimos muy bien, pero cuando se habla de emociones como el enojo, la tristeza, la vergüenza, la culpa, puede ser complicado tolerar ese displacer, tanto para los niños y niñas, y que incluso si son pequeñitos, muchas veces son las primeras veces que están sintiendo esa emoción, pero también puede ser complicado para los adultos que toleremos que ellos están en un estado desagradable, que incluso a lo mejor algo les está doliendo, ¿no? Si se sienten muy tristes por algo, para el adulto puede ser complicado ver que mi hijo, mi hija está pasando un mal momento. De ahí que muchas veces surge esta necesidad de rápido vamos a hacer algo para que estés feliz. Pero entonces lo que necesitamos es tolerar que mi hijo, mi hija necesita en ese momento expresar esa tristeza y ayudarle también a ir tolerando ese displacer. Eso es muy, muy importante. Parte entonces de poderlo expresar es tal cual eso lo está sintiendo, que lo pueda sacar conmigo. Claro, conforme van creciendo vamos buscando que sea de una manera más asertiva, pero en primera instancia, pensemos en niños preescolares, lo que quiero es que identifique y exprese esa emoción. Si no lo hizo súper asertivamente en ese momento, no importa, en ese momento es comunicar, expresar y tolerar que ahí está ese malestar y cómo se llama también esa sensación que están sintiendo, aprender a diferenciar, ¿no? A veces los niños pueden decir es que estoy nervioso por X situación. A lo mejor sí hay un poco de nervios, pero a lo mejor también hay enojo porque no está ocurriendo como querían, a lo mejor también hay tristeza, miedo, puede haber emociones combinadas. Entonces, también parte de ir promoviendo ese desarrollo es poder ir diferenciando cuáles son las distintas emociones cuando conviven o cuando hay alguna que está siendo mucho más intensa en ese momento. Esto justamente tiene que ver con que los adultos enseñemos estas competencias y el primer paso para ello es la validación. La validación significa que nosotros vamos a aceptar la vivencia que tiene nuestro hijo, nuestra hija, tal y como está sucediendo. Validar no implica que necesariamente estamos de acuerdo con la conducta que siguió a esa emoción. Voy a poner un ejemplo para que esto pueda quedar un poco más claro. Si un niño está muy enojado porque quería comerse el postre primero y uno le dice, no, es que primero tienes que comerte la sopa de verduras, tienes que esperar para comer tu helado, se enoja mucho y en ese gran enojo tira algo, a lo mejor le grita a su hermano, a lo mejor dijo alguna palabra que no era la más adecuada. Validar la emoción no significa que yo vaya a decir, oye, qué bueno que le gritaste a tu hermana. Oye, se vale tirar las cosas y romperlas cuando estás enojado. No, ese es un mal entendimiento de lo que implica validar. Cuando validamos la emoción, quiere decir que estoy aceptando, en primera, que pasó el enojo, que ahí está, que incluso mi hijo no decidió que el enojo surgiera. Los humanos no tenemos como una especie de botones donde le aprieto y yo elijo estar enojada ahorita, le aprieto y elijo estar triste. Simplemente las emociones son reacciones que tenemos ante lo que va ocurriendo. Entonces, validar implica que yo acepto que ahí está esa emoción con mi hijo, que bajo la lógica, la vivencia, la forma de ver el mundo, la edad de mi hijo, es esperado que sienta esa emoción. Si tengo 4 años, me súper encanta el helado, se me antojó muchísimo y me ponen una sopa de brócoli y no me gusta el brócoli, lo esperado es que tenga una reacción ante eso. Yo quiero mi helado de chocolate delicioso y no quiero esa sopa. Entonces, validar es, ok,
bajo toda esa lógica, es normal que surja el enojo, tengo que aceptar ese enojo, tengo que enseñarle cómo expresar, pero ese es un punto aparte. Primero lo que tengo que hacer es conectar con esa razón válida que tuvo mi hijo, mi hija, para sentir la emoción. Entonces, cuando mi hijo o mi hija se siente enojado, triste, con vergüenza, feliz, lo que sea, necesito darle a entender que es escuchado, que entiendo por qué está sintiendo esa emoción, que incluso si él o ella no logra verbalizar cuál es la emoción, no logra diferenciarla de otras, yo sí sé cuál es y le enseño a nombrarla. Todo eso implica validar. Al validar, entonces no estamos buscando cambiarle la emoción. No estoy buscando de, ok, se enojó, pero yo lo que quiero que ahorita sienta es alegría. Simplemente estamos aceptando incondicionalmente la emoción que surgió, la emoción, no la conducta, recordemos. Y pues voy a convivir con esa emoción que ocurrió en ese momento, ayudándole a mi hijo a poder manejarla de una mejor manera. Pero es que si no damos esa atención, si no validamos, si no reconocemos, no vamos a poder conectar con lo que le está pasando a nuestro hijo y a nuestra hija, y entonces no le vamos a poder ayudar a manejarla, porque no se va a sentir entendido ni escuchado. Y todos los humanos, independientemente de nuestra edad, necesitamos sentirnos entendidos con esa vivencia, más cuando somos pequeños y necesitamos del adulto para que nos regule. ¿Cómo podemos validar? Aquí hay dos ejemplos que les puse de frases que podemos decir en vez de no llores o no te enojes, que suelen ser de las emociones más comunes y también las que más nos cuesta validar. Entonces, hay algunos ejemplos como está bien sentirse triste, te escucho, te ayudaré a manejar esto, a lo mejor ya con niños un poquito más grandes, ¿no? Eso no fue justo, cuéntame qué pasó, estoy aquí para ti. Obviamente ustedes pueden ir identificando otras frases. Estas no son exclusivas, no hay que aprendérnosla y repetirlas como robot. Cada quien tiene su estilo de cómo ir diciendo esto, pero la idea entonces es poder aceptar esa emoción que está teniendo nuestro hijo, nuestra hija, y decirle algo que lo haga sentir entendido, que sepa que es válido sentir esa emoción, que incluso en la situación que ocurrió es esperado que se haya sentido así, que normalicemos el que los humanos tenemos emociones y ya después revisar entonces cómo es que podemos manejarla, que también iremos ahorita comentando algunas estrategias. Pero el primer punto entonces es conectar con nuestro hijo. Recordemos esto de si no se está sintiendo entendido, escuchado o escuchada, pues entonces ya no podemos dar, por más sabios que seamos y demos una super sugerencia para qué hacer con la emoción, no nos va a estar escuchando porque necesitamos primero conectar con esa vivencia. Entonces, para ir enseñando las competencias para regular estas emociones, hay que considerar algunos puntos. El primero es, si ya la emoción explotó, en ese momento no hay que detenernos a enseñar, a darle información de por qué está ahí el enojo, a negociar. Si ya una emoción fue tan intensa, pongamos de ejemplo justo el enojo. El enojo fue tan intenso que llevó a mi hijo a desregularse, es decir, a que saliera como volcán explotando esa emoción. Lo que necesito es contener. En ese momento, incluso pensando de cómo el cerebro de nuestro hijo, de nuestra hija funciona, el cerebro está en llamas, digamos, ¿no? La emoción es tan intensa que está todo su organismo explotando, hay mucha energía y el cerebro entonces no va a estar pensando de, sí, a ver, explícame cómo hacerlo. Es como una analogía con los adultos que me gusta porque creo que es bastante fácil de entender cómo es que no tenemos cabeza para otras cosas de repente, es que si estuviéramos en una situación de riesgo, donde a lo mejor por un desastre natural o algún acontecimiento social que ocurrió, nos sentimos en peligro y estamos tratando de buscar un refugio donde estar tranquilos,
Pensemos que en ese momento nos hablara nuestro jefe y nos dijera: Arely, necesito que en este momento me pases los reportes de tal y tal cosa, explícame cómo es que estas estadísticas salieron de tal manera. Yo, por más que quiera ser responsable con mi trabajo, que incluso a lo mejor me encante mi trabajo y me caiga muy bien mi jefe, lo que en ese momento me está pasando me tiene en un estado, podemos decir incluso como de shock, ¿no? Tan atenta a sobrevivir, que no voy a lograr estar razonando las cosas minuciosas de mi trabajo, ¿no? Mi cabeza no da en ese momento para tener que pensar en eso. Lo que necesito es tranquilizarme, que pase el riesgo y ya después ver qué quería mi jefe y poder responder. En ese sentido, aunque no necesariamente las emociones lleven a que haya algún tipo de riesgo, pero en ese sentido la emoción de los niños es tan intensa que no está su cabeza lista para negociar, aprender, nada de eso. Necesitamos simplemente contener. Podemos contener, si nuestro hijo o nuestra hija nos lo permite, dando un abrazo, poniendo nuestra mano en el hombro, diciendo incluso es esperado que te sientas de esta manera. Hay algunos niños que no les gusta en ese momento que haya contacto físico y también es respetable. Podemos simplemente sentarnos al lado de ellos, viendo si necesitan algo, si en algún momento las conductas que están realizando pueden ponerlas en riesgo, ¿no? Que a lo mejor se está moviendo mucho y hay algo que se puede caer y lo puede lastimar. Bueno, sí me encargo entonces de ponerme a lo mejor en medio de ella y de ese objeto, ¿no? O de movernos un poco, pero lo que necesito es transitar con esa emoción, tolerar la emoción. No estamos diciendo tolerar conductas inadecuadas. Sobre todo si es de riesgo, pues hay que evitar que eso suceda, pero es tolerar que en ese momento ya explotó, no es momento para pensar, sino para contener. Y ya después que regulamos, ahora sí podemos hablar. Ahora sí podemos moldear cuál es la conducta adecuada, ¿no? De, bueno, está bien que te enojes, esto te hizo enojar mucho porque esperabas que ocurriera tal cosa. Lo que podemos hacer a la otra es que me digas en cuanto estás sintiendo esa emoción. Hay que considerar que no tenemos que esperarnos a que la emoción pase a ser un 10 y explote. Ya en ese momento del famoso berrinche, que bueno, yo prefiero el concepto de desregulación emocional porque implica que a mi hijo o a mi hija le está siendo difícil poder manejar sus emociones y es un concepto entonces más benevolente para entender lo que le pasa a mi hijo. Esta palabra de berrinche generalmente está cargada de cierto malestar, ¿no? Molestia hacia el niño de cómo se le ocurre ahorita en el supermercado hacer esto, ¿no? Entonces prefiero el concepto de desregulación. Pero bueno, cuando hay esa desregulación, lo que necesitamos entonces es contener, después ya podemos hablar, ya podemos enseñarle una estrategia para tranquilizarse a la siguiente, ya podemos hacer acuerdos, ¿no? Pero ya cuando está tranquilo, tranquila y me puede escuchar. A los adultos, de hecho, nos pasa algo muy similar y pues en varios momentos, ¿no? Que una emoción es tan intensa que en ese momento es como de, espérame tantito, ahorita no puedo negociar y ahorita que se me pase, hablamos. Entonces es igual, la diferencia es que nuestro hijo, nuestra hija sí necesita nuestro acompañamiento para poder sobrellevar esa emoción que es muy displacentera y que es muy intensa. Entonces, ir identificando qué detona esas emociones y sobre todo qué dispara la intensidad de la emoción en mi hijo nos va a permitir anticipar y ayudarle a ir reconociendo poco a poco la emoción antes de que escale. Queremos ir identificando las emociones cuando están pensando en una escala del 0 al 10, cuando está en un 2, en un 3, en un 4, 5 máximo para poderlo manejar. Si lo estamos identificando ya cuando fue el 6, 7, 8, 9 o 10, quiere decir que necesitamos en ese momento contener y nosotros como adultos ser más cuidadosos de qué es lo que lo lleva a escalar a esas intensidades para poder ir previniendo, ir anticipando y en el momento en el que todavía está un poco más tranquilo, ahí darle estrategia para regular, porque después ya no vamos a poder estar en un modo de razonar, ¿no? De hacer acuerdos. Pero bueno, es indispensable
que todo esto se enseñe a través de una relación respetuosa. Aquí hablar de castigos, regaños, no es eficaz, porque lo que necesitamos es conectar con nuestro hijo y enseñarle. Entonces, castigarlo no nos va a servir, no le vamos a dar la competencia que necesita y solo incluso podemos fracturar ese vínculo, ¿no? De me necesitaba que le ayudara a tolerar algo y yo lo que hice fue mandarlo a su cuarto. Y los regaños, pues similar, ¿no? No están realmente dando este moldeamiento de cuál es la conducta que sí puedo utilizar a la siguiente para manejar mejor mi emoción. Y algo indispensable es ser el ejemplo, porque si estamos enseñando tenemos que regularnos, tenemos que ser asertivos, los adultos tenemos que portarnos así, que a veces es la parte más complicada. Hay muchas estrategias para regular las emociones, ahí les puse 2, pero incluso si ustedes checan en internet, afortunadamente hay mucho material para poder ir viendo distintas estrategias. Una de estas es la de la flor y la vela. Dice, imagina que con una mano estás agarrando una flor que huele muy rico y en la otra tienes una vela. Entonces vamos a enseñarle a nuestro hijo o hija a respirar, ¿no? Respiramos lentamente por la nariz, oliendo la flor, y luego soplamos por la boca lentamente para evitar que se apague esa vela que tenemos. Obviamente aquí estamos utilizando la imaginación, puede ser más útil con niños que son preescolares o incluso escolares como primaria intermedia, ¿no? Todavía sirven muy bien estas estrategias. Con niños más grandes o incluso adolescentes, puede ser irles enseñando a respirar, a hacer esta respiración diafragmática, pero incluir el juego con las estrategias es muy útil porque el lenguaje natural de los niños es el juego, de niños y niñas. Entonces, hacerlo lúdico permite que lo puedan recordar más fácil, que no identifiquen esta sensación como de me está regañando, me está sermoneando, ¿no? Sino estoy aprendiendo una estrategia para poderla utilizar después. Y la otra es la del globo con semillas, ¿no? En un globo meter ya sea arroz, ¿no? Meter algunos objetos incluso que le den una textura y entonces que pueda ir apretándolo, ya sea con ambas manos o solo con una, y ahí sería más esta parte de tensión-distensión, ¿no? Y mediante esta estimulación sensorial poder permitir que se vaya relajando. A lo mejor se pueden tener ambas estrategias y en el momento en el que se necesiten utilizar, darle opción a nuestro hijo, a nuestra hija de cuál quiere utilizar, o pues la que más esté sirviendo, nos quedamos con esa. Tampoco hay necesidad de ir implementando muchas estrategias diferentes. La que funcione está perfecto. Ahora, hay que considerar que esto lo recordamos en los momentos donde nuestro hijo está en calma, puede escucharnos, no en calma de totalmente tranquilo, ¿no? Porque pues entonces la estrategia no necesita regular nada realmente, pero no lo vamos a implementar cuando ya está la desregulación intensa. Ahí yo adulto soy el que contengo y después sí podemos ensayar una estrategia, pero necesitamos identificar en qué momento utilizarla, porque si no podemos incluso exacerbar esa molestia en nuestro hijo y nuestra hija. Y a los adultos nos pasa igual, ¿no? Si estamos muy molestos por algo, muy preocupados por algo y alguien nos dice, ay, no te preocupes, Arely, tranquila, no pasa nada, yo me voy a sentir juzgada, me voy a sentir poco entendida, que no le importa lo que estoy comentando y me puedo molestar más. Entonces, lo mismo les ocurre a los niños. Decíamos, para enseñar a regular las emociones, primero el adulto necesita estar regulado. Y bueno, aquí podríamos detenernos a hacer toda otra conferencia sobre cómo los adultos podemos regular nuestras emociones. Les puse 2 estrategias aquí para no dejarlos sin nada, pero pues si alguien considera que necesita más información al respecto, bueno, ya sea que se informe justo en la literatura, por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Hay videos incluso de cómo regularnos, o pues si ya es algo que nos cuesta más trabajo, incluso acudir con algún profesional de la salud y que nos explique hacerlo. Pero bueno, yo puse la técnica de relajación, que es la respiración diafragmática, muy similar a lo de la flor y la vela que decíamos, es inspirar por la nariz, procurar que sea el diafragma el que contiene este aire,
y poder soltarlo por la boca lentamente. Podemos hacer esta repetición un par de veces para favorecer esa regulación. Y la otra es este semáforo de parar, pensar primero qué es lo que está ocurriendo, qué necesita mi hijo, por qué pasó esto, cuál es la competencia que le tengo que enseñar a mi hijo y ya luego voy a actuar. Si me siento muy alterado y no puedo pensar, entonces primero yo tengo que regularme y ya después pasar a ver qué estrategia voy a utilizar, cómo voy a proceder. Entonces, para enseñar las competencias socioemocionales, decíamos, tenemos que ser modelo de estas, tenemos que regularnos y una vez que ya estamos regulados, a lo mejor la emoción no está en un 0, seguimos teniendo un 4, un 3 de malestar, pero bueno, ya la emoción está más pequeñita y entonces puedo actuar asertivamente. Lo que tengo que hacer es escuchar sin interrumpir, escuchar para entender lo que mi hija me está diciendo, escuchar con todos los sentidos incluso, ¿no? De qué es lo que me está diciendo, si es que está logrando verbalizar algo, a lo mejor la emoción es muy intensa y no está dando un discurso tal cual, simplemente yo noto que tiene su carita ya muy roja de lo enojada que está apretando sus puñitos. Yo había visto a lo mejor antes que empezaba a cambiar su carita y a lo mejor en ese momento es donde tuve que empezar a regular. Bueno, no importa, a ver qué está pasando ahorita, qué necesita mi hija, qué detonó esa emoción. Entonces, escucho y me detengo para tratar de entender lo que expresa, lo que necesita y entonces puedo parafrasear, ya sea que me haya hecho algún comentario, que yo identifique qué es lo que está sucediendo, yo puedo, antes de darle una sugerencia a mi punto de vista, la sabiduría universal, antes de todo eso es asegurarme de que mi hija se siente entendida, de que mi hijo sabe que estoy escuchando realmente lo que le pasa y puedo repetir como una parte de esa situación para que chequemos si sí estamos haciendo esa conexión bien o hay algo que yo no estoy entendiendo. Entonces puede ser algo como, me estás diciendo que estás muy enojada porque tu amiga no te prestó los bloques y estuviste en el recreo jugando con alguien más. Tú de verdad querías jugar con esos bloques. Cuando yo digo eso, recordemos, no lo estoy diciendo para que mi hija diga, ah, sí, fue eso, ya, no siento nada, estoy feliz, voy a hacer la tarea. No, no, no. Lo que queremos simplemente es asegurarnos de que estamos entendiendo lo que ocurre para que entonces yo como adulto puedo ayudar a manejar esa situación, no solo la emoción, sino también hacer algo al respecto. A lo mejor puede tener alguna habilidad social que le permita ir con su amiga y decirle, oye, no me gustó esto que hiciste, yo esperaba tal, ¿qué te parece si a la siguiente jugamos juntas? Para resolver esa situación. Finalmente también son esas habilidades las que queremos irles enseñando a los niños y las niñas. Y hay que considerar que en toda esta relación con nuestros hijos, bueno, incluso con niños o niñas que a lo mejor no son nuestros hijos, pero son familiares o nuestros alumnos, tenemos nosotros como adultos que responsabilizarnos de nuestras emociones. A veces los adultos decimos cosas como, es que si tú no hicieras tal cosa, yo no me enojaría. ¿Quieres que esté feliz? Entonces pórtate bien. Y si bien situaciones externas que ocurren tienen que ver con cómo nos estamos sintiendo, el que siente esa emoción soy yo y mi hijo, mi hija no es responsable de lo que me esté pasando a mí. Ningún humano es responsable así 100% de lo que al otro le está sucediendo, porque yo podría sentirme enojada ante una situación y alguien más podría realmente eso no molestarle. Cada uno somos diferentes y por eso tenemos reacciones distintas. Pero es muy importante que como adultos entendamos que la emoción es mía, mi hijo, mi hija no tiene que hacer algo diferente para yo poder regular esa emoción y decíamos, tenemos que ser ese ejemplo a seguir de qué hacer con esas emociones, tratar de ser lo más asertivo posibles. Tenemos que identificar entonces en qué actitud nos estamos relacionando. Estoy a la defensiva, estoy tan molesto que quiero ganar. Lo que yo quiero es decir, no, porque soy tu madre y te lo digo y me haces caso, o estoy regulada, buscando entender, buscando negociar, si es que es posible, porque habrá situaciones que no son negociables y que
el adulto sabe qué es lo que se tiene que hacer para evitar incluso algo de riesgo, pero bueno, en las situaciones en las que sí podemos negociar algo, estoy dispuesta a hacerlo o quiero que todo se haga exactamente como yo había pensado, sin considerar que mi hijo, mi hija es una persona diferente a mí y que por lo tanto no necesariamente la forma en la que yo hago las cosas va a ser útil, ¿no? Em, Aquí puse entonces los pasos resumidos para poder pasar ahora a la cuestión de los límites. Primero yo adulto me tranquilizo, respiro, no me engancho, valido la emoción de mi hijo, está bien sentirse enojado, en tu lugar yo también me sentiría triste y acompaño mientras baja la emoción. Decíamos, cuidamos que no se lastimen ni lastime a otros, pero necesitamos contener. Puede ser simplemente estando a su lado, sabiendo que yo estoy aquí acompañando, si me permite, a lo mejor puede ser un abrazo, ¿no? Algún tipo de contacto físico. Y ya cuando pasa la emoción, ahora sí hablamos. Hablamos para buscar soluciones, más no culpables. Hablamos describiendo lo que ocurrió. Yo noté que pasó tal cosa y por eso tú te molestaste. Yo pienso que para la otra podemos hacer tal cosa. En vez de juzgar, etiquetar, es que eres un llorón, es que siempre te enojas, es que todo el tiempo te estás no sé, todo el tiempo estás gritando y así nadie te entiende, no sé, hay que buscar decir las cosas de manera en la que nuestro hijo entienda también cómo es que nosotros vimos la situación y qué podemos hacer diferente a la siguiente. Buscar, decíamos, ese acuerdo, responsabilizándonos nosotros, sobre todo como adultos, de cuál es el efecto que ocasionamos en nuestro hijo. Aunque no haya sido intencional, a lo mejor algo que yo hice mi hija lo interpretó de una manera diferente. No quiere decir que yo haya estado mal necesariamente, pero sí quiere decir que necesitamos mejorar la comunicación para llegar a un punto en el que tanto mi mensaje sea escuchado, pero también ella o él se sientan bien. Entonces, todo esto hay que considerarlo para poner límites adecuadamente. Son temas que si bien no es lo mismo, cada uno podría de hecho tener su conferencia por separado, pero bueno, muchas veces estamos poniendo estas dos competencias en práctica al mismo tiempo cuando nos relacionamos con niños y niñas. Los límites son aquello que le indica a los niños y bueno, a cualquier persona qué es lo que podemos y no hacer y si es indispensable para la educación de todo niño, porque pues los niños no nacen sabiendo qué es lo que está bien o mal hacer, no nacen sabiendo cuáles son los riesgos, los adultos somos los que les vamos dando esa información. Entonces, los límites dictan hasta dónde puede llegar una conducta, ya sea porque tenemos que evitar algún riesgo, ya sea porque socialmente es la manera que tenemos para relacionarnos, pero deben tener una función muy clara que el adulto sepa para poderlas implementar porque son necesarios, no porque arbitrariamente hace un día yo desperté y se me ocurrió que se iba a hacer una regla, ¿no? Entonces, no es lo mismo poner límites que disciplinar en el sentido de que cuando estamos hablando de un establecimiento adecuado de límites, lo que estamos esperando es que el adulto promueva el desarrollo del niño, le dé cada vez más competencias, como las habilidades sociales que decíamos hace rato, le ayude a adaptarse al mundo y que lo guíe a través del ejemplo. O sea, no se trata solo de decir una serie de reglas que hay y ya. Se trata de que yo adulto voy a lograr ayudarle a ajustar su conducta a la escuela, por ejemplo, a cuando visita amigos, a cuando está en casa, rutinas escolares, rutinas de sueño. Le ayudo a ajustarse, pero yo lo guío con el ejemplo. El límite no es solo así externo de ya se lo puse, ya hice que lo cumpliera, sino yo adulto también me ajusto a esas reglas porque en teoría todos los límites tienen una función muy clara y necesaria para la armonía, para la seguridad, y es congruente que el adulto entonces también las respete. Claro, puede ir habiendo reglas diferentes dependiendo de las edades, por supuesto, pero viéndolo en un sentido amplio, en realidad todos nos deberíamos ir ajustando a eso mismo.
¿Cómo ponemos los límites? Hay 3 pasos que son los básicos. Igual, aquí podríamos extendernos mucho, pero la idea principal es, valido la emoción, porque si no validamos, no estamos diciéndole a nuestro hijo, a nuestra hija que entendemos su perspectiva, que es escuchado, entonces puede estar a la defensiva y es más difícil que coopere. Siempre validamos la emoción, no la conducta, ¿no? Está bien que te enojes, está bien sentir tristeza, el límite a lo mejor es, bueno, está bien que te enojes cuando tu hermano no te presta el juguete, pero no le puedes pegar a tu hermano, no se vale pegarle a tu hermano. Lo que sí puedes hacer es decirme que te gustaría jugar con él y él no te está dando permiso. Es decirle a tu hermano, oye, es que a mí me gustaría mucho jugar también con eso, ¿me lo prestas o qué te parece si jugamos juntos? Lo que sí puedes es buscar una alternativa. Entonces, valido la emoción, comunico el límite, que sea claro, conciso y doy una alternativa que sea realista, no una alternativa que en realidad no va a poder utilizar, ¿no? A veces no se pueden dar alternativas y pues se quedará en validar y dar el límite y asegurarse de que se cumpla, pero bueno, hay muchas situaciones en las que sí hay alguna alternativa que podemos ofrecer. El que el límite sea claro quiere decir que vamos a ser breves y precisos y con un lenguaje que, de acuerdo con la edad de mi hijo, de mi hija, sea entendible. Y que sea consistente significa que siempre voy a poner la misma regla. No se trata de que a veces estoy yo muy feliz y no pongo ninguna regla, a veces estoy muy estresada por el trabajo y les digo que no a todo lo que se les ocurra, no. Las reglas se ponen porque tienen una función muy clara y por eso siempre son consistentes. Entonces, vamos a promover justo este ambiente predecible y constante, estas rutinas, ¿no? De sueño, de escuela, rutina en la mañana, procurar que sea algo muy estructurado, porque incluso eso les va permitiendo a los niños anticipar qué es lo que tienen que hacer y ya no hay tanta necesidad de que el adulto vaya regulando toda la conducta, sobre todo conforme van creciendo. Considerar la etapa del desarrollo, ya hemos estado hablando al respecto. Involucrarnos cotidianamente, no tenemos que ser el militar que da órdenes simplemente, sino papá, mamá, que aparte busco pasar tiempo contigo, busco conocer qué es lo que te gusta, compartir momentos. La mentalización benevolente implica interpretar la conducta de nuestros hijos con base en lo que piensan, en lo que sienten, y no con estas frases de ya lo hizo para molestarme, lo hizo porque estamos en el supermercado y quiere que avergonzarme. La mayoría de las veces, y no es que el 100%, sobre todo hablando de niños y niñas, la conducta que hacen no es respecto a algo que quieran provocar en el adulto, sino algo que les está ocurriendo y que al revés necesitan la ayuda del adulto para poderlo manejar. Entonces, orientar la conducta hacia lo funcional, tenemos que anticipar y promover conductas que sean mucho más funcionales. Por ejemplo, si yo ya sé que en el supermercado mi hijo todo el tiempo está corriendo y ya hasta ha llegado a tirar cosas y me las han cobrado, entonces lo involucro en las compras. A ver, mira, te voy a enseñar cómo elegir los duraznos, a ver, mira, tráeme el cereal, para que entonces no haya una conducta que pueda ser inadecuada porque estamos haciendo algo que es mucho más funcional en ese momento. Y tener mucho cuidado con lo de las luchas de poder. Decíamos, no se trata de que el adulto manda simplemente porque tienes más años que el niño o la niña, sino los límites deben tener una función clara que todos debemos conocer para que se respete. Ahora, en este sentido hay que evitar que los límites se establezcan a través de golpes, a través de la nalgada a tiempo, la chancla, porque eso no enseña y eso no hace que nuestro hijo, nuestra hija se sienta en un ambiente de respeto e incluso podemos ir fracturando esa relación amorosa, porque sí es una agresión, por más que los adultos queramos justificar, es una agresión, es violencia, golpear a los niños, entonces hay que evitarlo, hay que ver qué me está pasando a mí adulto que caigo en eso, cómo yo puedo regularme mejor. Tampoco queremos el otro extremo de ser permisivos o incluso negligentes, ¿no? Esta idea de poner límites adecuadamente no es que los niños hagan todo lo que quieran, ¿no? Eso incluso es otra forma de maltrato, el no darles una estructura adecuada.
Queremos evitar amenazar, atemorizar, avergonzar, igual que los regaños, que los castigos, que los sermones. Ya hemos dicho que no dan realmente esta enseñanza de qué sí puedes hacer y nada más se daña la relación que tenemos con ese niño, con esa niña. Entonces, más bien es enseñarles a los niños a reparar, ¿no? ¿Cómo es que puedo hacer eso diferente a la siguiente? Si ocasione alguna consecuencia, ¿qué puedo hacer para mejorar? Eso sí es lo que podemos ir implementando. Idealmente, todos los adultos que convivimos con esos niños y niñas deberíamos poner las mismas reglas. A veces no se puede y eso también da para todo otro tema, pero bueno, idealmente tenemos que ser consistentes incluso con las diferentes autoridades. Decir por anticipado cuál es la regla y cuál va a ser la consecuencia. Ojo, no un castigo, ¿no? De que si no haces la tarea, entonces te voy a poner a lavar los trastes. Eso no está relacionado. ¿Cómo lavar los trastes va a hacer que mi hijo a la siguiente sí haga la tarea? Tenemos más bien que pensar cuáles son las consecuencias lógicas de esas situaciones y anticiparles a los niños qué va a pasar si con algo no cumplimos, que así pasa con los adultos. Llegué tarde al trabajo, a lo mejor me descuentan esa hora o ese día y yo asumo esa consecuencia. Esto acomodado de acuerdo con la edad, ¿no? Decíamos, porque pues va a depender de si mi hijo tiene 4 años, a mi hija tiene 9 años, pues va a haber reglas distintas. Ser consistentes y congruentes, ya hablábamos de esto. Recordar que los niños aprenden más de lo que nos ven hacer, no tanto de lo que les decimos. Y señalar la conducta sin etiquetar. No es que eres un cochino porque tu cuarto siempre está sucio, sino es más bien hablar, describir ese desorden que estamos viendo. Te di ropa para que la guardaras, sigue estando en la silla y mira, ahora ya también hay juguetes tirados, ¿no? Y bueno, reconocer los errores nuestros, porque pues los adultos también podemos equivocarnos y está bien, somos humanos, pero se puede aprovechar esa oportunidad para enseñarles a nuestros hijos cómo también reconocer cuando ellos o ellas lleguen a tener alguna equivocación, poder reparar esa relación. Entonces, me gustaría terminar con esta frase del doctor Seuss, que dice, una persona es una persona sin importar su tamaño. Los niños son personas, al igual que los adultos, y pues merecen los mismos tratos respetuosos y amorosos en la enseñanza. Entonces, muchas gracias. De mi parte es todo. Nada más esperar a ver si surgió alguna duda, que creo que sí. Muchas gracias. Dice, ¿cómo saber si se puede dejar pasar una conducta o se tiene que poner un límite? Bueno, comentábamos que los límites deben tener una función muy clara, que anticipadamente los adultos sepamos cuáles son las reglas que se van a establecer y entonces debemos tener una especie ya como de, de mandamientos, digamos, en casa de cuáles son las reglas para el uso de tecnología, de rutinas, hora de sueño, reglas cuando hay invitados, reglas que finalmente es esta pequeña constitución, ¿no? Pensemos así, esta analogía con las leyes que hay en la sociedad, esta constitución que nos permite saber cómo funcionan las cosas, qué se espera de cada uno de nosotros y si una conducta entra dentro de esas normas, bueno, pues seguramente no se puede dejar pasar, sino que hay que recordar cuál es la regla, ayudarle a nuestro hijo, a nuestra hija que sí se realice de esa manera. Si es algo que a lo mejor no se había considerado antes, pero el adulto piensa que es importante implementar una regla para eso, es algo nuevo que ocurrió y necesitamos añadir una regla, pues entonces eso se negocia con el niño o con la niña para poderlo establecer. Entonces depende de si esa conducta es de riesgo, si está bien vista socialmente. Finalmente los humanos somos seres gregarios, somos una especie que estamos en comunidad, es importante adaptarnos al contexto y pues si no, si es algo que no pasa nada, si el niño lo realiza como él o ella prefiere, pues entonces podemos dejarlo pasar en ese sentido. Dice, está prohibido usar la palabra no, no, está permitido utilizar la palabra. El problema, como hay mucha literatura que dice, vas a traumar a los niños y les dices que no, hay que hablar en positivo.
El punto no es si utilizamos la palabra no o la evitamos. El punto es cuál es el tono que utilizo al hablar con mi hijo, cómo es que estoy enseñando estrategias, pero hay muchas veces donde el no es necesario y decirlo de otra forma no haría sentido. Si mi hijo se quiere cruzar la calle y está el verde de los autos y están pasando autos, no me voy a quedar ahí pensando, como le digo, en positivo, que se espere. Si sale no, no te puedes cruzar, lo agarro y lo muevo para que esté en la banqueta. No lo estoy traumando, lo estoy cuidando. Entonces, se puede utilizar la palabra no, así como cualquier otra palabra. El punto es cuidar cuál es el tono y cómo le estamos utilizando. Dice, ¿puedo en ocasiones utilizar la chancla o nalgada a tiempo como correctivo? Bueno, de que se puede, se puede. No es lo ideal, no es una estrategia eficaz. Al contrario, son estrategias que decíamos, finalmente es violencia. Todos los que estamos aquí, bueno, en línea interactuando, yo estoy casi 100% segura de que si yo les dijera, es que en una empresa lo que ocurrió fue que alguien no entregó el trabajo a tiempo y su jefe lo golpeó o su jefe le dio un chanclazo o su jefe le dio una cachetada, casi todos los adultos vamos a decir, eso es violencia, demándalo, cómo trabajas ahí, qué le pasa a ese jefe. Y si ponemos ese escenario con un niño, muchos adultos podrían decir, lo está educando, es que se lo mereció, es que hay que hacerles ver a los niños que hay cosas que no pueden hacer. Es que a mí me hicieron eso y mira cómo soy un adulto productivo, exitoso. Está muy raro que la misma conducta con adultos, sí todos entendamos que es violencia y que incluso la ley nos dice que tenemos muchos derechos para ejercer y evitar que nos pase esa situación, pero cuando somos niños lo cambiamos y lo pensamos hacia estoy educando. Entonces, de que se puede, no es lo adecuado, dañamos, no estamos enseñando qué hacer entonces. Y pues bueno, en ese sentido, pues más bien la invitación es que no utilicemos esas conductas. Dice, ¿qué hacer ante un berrinche? Bueno, ahí mencionábamos ya como estos pasos de si está ya desregulado, más bien yo busco contener, busco acompañar la emoción, busco que baje la emoción. Conforme va pasando un poquito de tiempo y disminuye esa emoción, entonces sí puedo decirle, oye, ¿te acuerdas de la flor y la vela? ¿Quieres que respiremos juntos? Eso sobre todo ya con un niño o una niña que estuvimos practicando la estrategia, ¿no? No es como de que está en desregulación y yo, ay, mira, te traigo la estrategia que escuché de flor y vela. No, no, no. Primero acompañamos, decíamos, durante esa desregulación. Si en este berrinche, como se dice coloquialmente, se puede lastimar, pues quitamos cosas que lo puedan lastimar. Si va a lastimar a alguien más porque se está moviendo mucho y le puede pegar a alguien, igual evitamos eso, pero es ayudar a que pase la emoción, a que disminuya y ya después podemos practicar qué estrategia se puede hacer mejor para la siguiente. No quiere decir que estemos permitiendo que ocurran los berrinches, simplemente en ese momento el cerebro no da para estar razonando. Tenemos que bajar la emoción y ya luego enseñar. Que bueno, incluso ese acompañamiento de bajar la emoción es enseñanza tal cual. Entonces no es como que no estemos haciendo nada mientras baja la emoción. Luego dice, ¿cómo puede un entorno que no logra ofrecer recursos para la regulación emocional al infante sumar al riesgo de presentar psicopatología más adelante en la vida? Esta es una muy buena pregunta. Procuraré sintetizar, aunque igual podríamos hablar mucho, mucho tiempo al respecto. Los contextos, pensando, por ejemplo, en el entorno familiar generalmente, ¿no? Que bueno, la familia con quien el niño, la niña convive, es esta base de todas las competencias que se están adquiriendo. Si es un entorno donde los adultos se desregulan, donde hay incluso contextos violentos, ¿no? Que ya la desregulación va hacia una intensidad de que entre ellos se insultan, se golpean, pues sí, el riesgo que se suma, justamente está bien planteado aquí, es que
el niño no solo no va a aprender esas competencias, sino que va a empezar a normalizar conductas que son disfuncionales. Pongamos ahorita el ejemplo justo de la violencia intrafamiliar. Si desde pequeño, pequeña, voy viendo que esa es la manera en la que los adultos se relacionan, incluso así funciona un matrimonio, por ejemplo, pues yo voy creciendo con esta idea de que el mundo funciona así. Y a menos que me tope con algún otro entorno que me haga ver, no, Arelis, que resulta que no todos los padres se golpean y se insultan. Resulta que hay padres que platican, que sí se molestan, pero logran discutir y llegar a un acuerdo, a menos que haya algún otro entorno que me ayude a ver como de, uy, parece que así no funciona todo el mundo, pues entonces crezco normalizando, crezco sin competencias para regularme y pues la regulación emocional o la falta de esta, más bien, sí es riesgo ante distintas psicopatologías, ¿no? Prácticamente la mayoría de la psicopatología que podemos pensar en adolescentes, jóvenes, tiene que ver, por ejemplo, cuestiones de personalidad, tiene que ver con que también la persona se regula. A lo mejor no todo el listado completo, ¿no? Porque bueno, va a haber otros factores aparte de que también me regulo, pero sí es un punto esencial. Entonces, bueno, ¿cómo puede esto ir afectando? Que justo suma un factor de riesgo adicional, normaliza conductas que son inadecuadas, evita que el niño aprenda realmente cómo se regula. La ventaja es que infancia no es destino, entonces si en algún punto ese niño, esa niña, a lo mejor de adolescente o adulto, joven, se topa con entornos más funcionales, puede que le cueste trabajo ajustar esa conducta hacia lo funcional, pero bueno, no está perdido todo, ¿no? Los humanos somos bastante resilientes y podemos aprender a hacer las cosas. Sí podemos aprender nuevos trucos a pesar de que seamos más grandes. Y otra dice, alguna técnica para el manejo de la tristeza y ansiedad provocada por ir al colegio. Bueno, cuando es algo así de específico, a lo mejor ya es necesario revisar como si esa tristeza y ansiedad son tan disfuncionales que de plano mi hijo, mi hija no está logrando entrar a clases, hay muchas dificultades para que pueda ir al colegio, puede que ya se requiera una atención especializada por parte de algún psicoterapeuta infantil que valore al menos y descartemos como que no se requiere ahí implementar un proceso más especializado, ¿no? Pero bueno, haciendo este paréntesis, algunas de las técnicas que podemos utilizar es tanto la de respiración que veíamos para poder regular la emoción, no importa si es tristeza, enojo, vergüenza, lo que sea, el poder regularnos incluso fisiológicamente permite que vayamos manejando mejor esta emoción. Depende mucho de la edad del niño, de la niña. Si son más pequeñitos, pues entonces este acompañamiento implica desde poder enseñarles a verbalizar qué es lo que está ocurriendo y por qué está causando esa emoción. Ahorita preferiría como no decir un ejercicio tal cual de lo que hay que hacer es esto, porque depende de muchos otros factores en esta situación, pero bueno, creo que esta pregunta dirigida como hacia técnica, podríamos responderla en cuanto a cómo regular esa emoción, decíamos el adulto que esté con esa calma y de este ejercicio de la flor y la vela para poder regular, de esa contención, si el niño o la niña permite dar como el abrazo para poder tranquilizar, ayuda a calmar la emoción, pero muchas veces en situaciones donde una emoción está interfiriendo con que se entre al colegio, va más allá de regular la emoción. Puede haber pensamientos que el niño o la niña esté teniendo que le van a seguir dificultando entrar y que van a aumentar esa emoción que está teniendo. Por ejemplo, si un pensamiento es, ahorita nada más poniendo así un ejemplo como muy genérico, ¿no? Si lo que yo estoy pensando es, ya no me van a recoger del colegio, me voy a quedar aquí encerrado y escuché a mi maestra que decía que si no nos portábamos bien, no nos iban a dejar irnos con nuestros papás, es un ejemplo. Pues entonces, por más que le diga, mira la flor, la vela, hay que respirar, esa idea que yo tengo
me va a seguir generando ansiedad y tristeza. Recordemos que no necesitamos buscar instalar botones para apretar y quitar esa emoción. Necesitamos entender cuál es la función de esa emoción, qué mensaje nos está queriendo dar. Y si bien a partir de pensamientos, por ejemplo, de me voy a quedar aquí en la escuela y me van a abandonar, no me van a recoger, la maestra me va a encerrar, pues entonces tendríamos que estar eternamente con la flor y la vela hasta que entre y luego en el salón para que todo el tiempo eso se esté regulando. También hay que atacar, digamos, ese pensamiento, ¿no? Ver qué es lo que está generando, porque las emociones, acordémonos, son nada más como las notificaciones, así como en el celular nos sale la notificación de fulanito te envió un mensaje y lo que hago no es simplemente leer esa notificación y ya, o sea, si quiero que desaparezca es apretarle y ver qué dijo fulanito y responderle a fulanito. Entonces la emoción es igual, es esta primera notificación de algo está ocurriendo, podemos regular para que sea menos intensa y entonces podamos razonar, hacer un plan, acordar algo, pero se necesita también ese segundo paso. Entonces, bueno, espero haber respondido las preguntas conforme a lo que esperaban. Si no, de todas formas, también los invito a que pues se acerquen a profesionales y llegan a tener más dudas con esto para poder ser orientados, incluso literatura. Hay un libro que se llama Cómo escuchar para que los niños hablen y cómo hablar para que los niños escuchen, algo así. Espero estar diciendo bien el título. Ahorita me acordaba justo como con las preguntas que hacían. Ese también es un buen elemento para saber más sobre estos temas. Entonces, pues muchas gracias a todos por las preguntas y pues fue un placer la conferencia del día de hoy.